El final del siglo XIX fue una época de progreso para México, donde el país logró conseguir prestigio ante los países desarrollados. Incluyó modernización económica, construcción de infraestructura y desarrollo industrial, que lo hicieron atractivo para muchas naciones que invirtieron grandes cantidades de dinero para establecer en México cosas nunca antes vistas por estas tierras. Líneas férreas de costa a costa y hasta los Estados Unidos, energía eléctrica, explotación petrolera, ostentosas obras públicas y embellecimiento de ciudades ayudaron a que hubiera más movimiento de capitales. Un número más elevado de personas podía por fin darse ciertos lujos, más allá de los gastos esenciales que acostumbraban, promoviendo la llegada de compañías internacionales, culturales y de entretenimiento, ofreciendo al público mexicano espectáculos solo disponibles hasta entonces para Europa y Estados Unidos. Uno de estos nuevos shows fue el Circo Orrin, llegado de Estados Unidos en 1881, que era accesible para todos los estratos sociales. Inicialmente se estableció en una carpa, pero sus presentaciones eran de tal calidad que rápidamente se ganó la preferencia del público, y para 1891 el circo ya tenía su propio edificio permanente en la Ciudad de México, una de las primeras estructuras metálicas de la ciudad, con espacio para 2.500 personas. La originalidad de un circo con estructura fija era una novedad para la época, lo que aumentó su ya de por sí rebosante popularidad. Además, era demasiado innovador para su época. Tenía luz eléctrica y una excelente iluminación cuidadosamente ubicada para destacar las presentaciones. En su torre lateral tocaba una gran banda de música, amenizando el ambiente y atrayendo clientes al circo, clientes que abarcaban todas las clases sociales y donde en repetidas ocasiones se contó al mismo presidente Porfirio Díaz. Sus espectáculos iban desde los clásicos circenses hasta originales actos que utilizaban lo último en tecnología. Trapecistas, gimnastas, elefantes que tocaban el piano, presentaciones que incluían una luna artificial con iluminación propia e ingeniosos sistemas hidráulicos para transformar el escenario en un lago gigante. Y la estrella del show, el payaso Richard Bell, favorito de la sociedad mexicana y de Porfirio Díaz, cuyas hábiles y graciosas actuaciones llevaron al estrellato al Circo Orrin. Richard Bell era un hombre de origen inglés que debutó como payaso en Europa, pero no tuvo mucho éxito. Fue hasta su llegada a México que se convirtió en toda una celebridad que se supo ganar el corazón de los mexicanos, siendo en palabras de sus contemporáneos, más popular que el pulque. Incluso se convirtió en amigo personal de Porfirio Díaz y lo llegó a invitar varias veces a su casa, en donde se reunían para comer. La gran calidad del Circo Orrin lo convirtió en uno de los mejores del mundo. El circo se presentaba en su edificio los primeros meses del año y después iniciaba una temporada itinerante, recorriendo todo el país en un tren especial que les permitía presentar su show desde Baja California hasta Yucatán en una carpa convencional, siempre teniendo un enorme éxito. El dueño del circo, Walter Orrin, decidió cerrarlo en 1906 para dedicarse a algo que resultaba mucho más redituable, la compraventa de bienes raíces en la Ciudad de México. Su amor al circo se puede ver reflejado hasta el día de hoy en la capital. Compró una gran extensión de tierra para levantar una nueva colonia, nombrada en honor al primer circo de la historia, el Romano, llamando a los terrenos Colonia Roma, una de las más exclusivas y elegantes de la ciudad. El nombre de las calles, que resultan ser varias ciudades mexicanas, es en donde el circo itinerante Orrin realizó presentaciones y recibió más aplausos. En 1907, el circo fue comprado por Richard Bell, que buscó continuar con su exitoso show, y aunque tuvo buena aceptación, para esa época la tensión política iba en aumento, y la sociedad mexicana dejó de gastar en espectáculos, y comenzó a prepararse para un gran acontecimiento. La incertidumbre y presión eran tal que se le recomendó a Richard Bell que saliera del país un tiempo, en lo que la situación se estabilizaba. En enero de 1911, poco después de que iniciara la revolución, salió hacia Nueva York, donde desafortunadamente enfermó de gravedad. Unas semanas después, recibió noticias de que su casa había sido saqueada y tomada por los revolucionarios. Y no solo eso, sino que el tren de su circo también había caído en manos revolucionarias, que lo utilizaban para trasladarse de ciudad en ciudad. Bell moriría a los pocos días de recibir la noticia, el 12 de marzo de 1911. Su cuerpo nunca fue trasladado a México, por lo que fue enterrado en un panteón neoyorquino. La revolucionaria estructura del circo de Richard fue desmantelada y trasladada a Tampico, donde se convirtió en el Cine Teatro Isabel, y al día de hoy es una cubierta para ganado. ¿Qué piensas al respecto?
Muchas gracias a Juan Hurtado por su donación y muchos saludos a su sobrino Daniel Hernández. Muchas gracias a César Buenrostro por facilitarnos algunos de los metrajes que aparecen en este video. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.